¿no? Gólgota significa lugar de la calavera. Se cree que ahí estaba enterrado Adán. Donde entró la muerte y el pecado al mundo, se sella con la sangre de nuestro Señor. Saber que todos los apóstoles se Como desaparecieron. polvo. ¿Quiénes acompañan a Jesús en ese camino? Las mujeres. Tienen un tema de fidelidad y valentía que es de admirar. Aparece un apóstol con la Virgen María al pie de la cruz. Ahí tienes a tu hijo, que prácticamente le delega a la Virgen ser como la gerente de la viña. Juan representa a toda la humanidad. Es decir, nos está diciendo a todos nosotros, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba rezando el Salmo 22. Al final es un canto de victoria. La Eucaristía o la misa, cuando tú vas a una misa, es volver a traer el Gólgota al altar. El altar se vuelve el Gólgota. Así es. Decía el Padre Pío. Y pasa algo muy interesante, es que el velo del templo se rasga en dos. Ya no hay un velo, una capa entre la humanidad y Dios. Yo voy a ser el nuevo sumo sacerdote. Yo, Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando el soldado le clava con la lanza en el costado, sale sangre y agua. La sangre representa el perdón de nuestros pecados y el agua representa la vida y la purificación de la humanidad. Bienvenidos a Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hola a todos, bienvenidos a Emmanuel, bienvenidos a esta última cápsula donde vamos a hablar de la pasión de nuestro Señor. En la cápsula, en el episodio anterior, hablábamos un poco de lo que fue ese juicio de falso testimonio que tuvo con los fariseos. Hablamos también esa comparación entre Pedro y Judas, que puede que aparezca un poquito aquí más adelante en la conversación de hoy, y ese juicio y esa tibieza, esa cobardía de Pilato, ¿no? También hoy nos vamos a centrar ya en lo que es la ruta dolorosa de Jesús, de la flagelación hasta la cruz y hasta su resurrección. Pipe, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Alejo. Aquí ya finalizando este recorrido con nuestro Señor de toda la pasión. De su pasión y muerte. Y Pipe, yo creo que algo que desde hace mucho tiempo yo le vengo pidiendo a Jesús es que me ayude a conocerlo aquí, en su pasión, en su palabra, entender el amor verdadero que hay detrás de esto, ¿no? No solo quedarme con el sufrimiento, que lo que hace es como huir del dolor un poco, como lo hicieron los apóstoles un poco. Así es. Y es más que nos deje conocerlo. Entonces, vamos a recorrer 4 escenas. La primera es la flagelación y la coronación de espinas. Luego el camino, la ruta dolorosa, el Vía Crucis, de donde estaban en Jerusalén hasta el Gólgota. Luego la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Y la cuarta, por último, es la resurrección de nuestro Señor, que será el próximo domingo. Así es. Entonces, entrando una vez en papeles, vamos a hablar sobre la flagelación y la coronación de espinas, ¿no? Entonces, la palabra nos dice que Pilato tomó a Jesús y mandó a azotarlo, ¿no? Ya se había acabado el juicio, la gente Ya gritó, lo entregó. Barrabás, 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 la gente totalmente manipulada. Pilato también estaba manipulado, todos manipulados por los sumos sacerdotes y por sus mentiras. Y Pilato, entre comillas, se lavó las manos y lo mandó a flagelar, ¿no? Posteriormente, los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y un manto color púrpura. Sí, lo disfrazaron como para hacer mofa de que él era el rey de los judíos. Entonces dijeron, sí, él es el rey, entonces disfracémoslo como si fuera un rey. Y le ponen el manto, su corona, y empiezan a burlarse de él. A burlarse. Algo que caracteriza mucho de aquí en adelante es la ausencia total de misericordia del ser humano. O sea, teníamos la turba inicialmente, ¿no? Y los sumos sacerdotes. Ahora los soldados judíos sin misericordia lastiman, destrozan el cuerpo de Jesús. Santa Brígida nos dice que fueron 5.400 azotes
De verdad, hasta describe con con un detalle gráfico, pues toda esa sevicia, inclusive que estaban medio alcoholizados los soldados, o sea, eh, no pararon, ¿no? O Gran sea, parte de la película de Mel Gibson es mm, tomada de estos sueños, de estas revelaciones estas privadas de revelaciones, Ana Catalina Emmerich, así es, también, así es, así sí. es. Entonces, es importante saber que nuestro Señor en ese momento es una entrega total, ¿no? En el Getsemaní ya había entregado el Espíritu, finalmente dijo, para adelante. Aquí entregó todo el cuerpo y lo volvieron chicuca, ¿no? Pucha, Claro, y algo que les 5.400. empieza a dar como esa sed de querer más sangre es ver la postura de nuestro Señor en el momento en que lo están azotando. Y es, no se queja, no pide misericordia a nadie, no pide ayuda, está en completo silencio y asumiendo absolutamente todo lo que está ocurriendo en él. Sí, y creo que aquí un poco esa reflexión que nos planteas es, y lo vamos a ver de aquí a lo largo de cada etapa, es, a uno le parecería una injusticia, ¿no? Uno ve la película de Mel Gibson y uno dice, ah, se carga de injusticias, de dolor, hasta de lágrimas. Y es lo que nos quiere decir ahí a Jesús o Dios en este pasaje es, yo no pago igual que ustedes pagan. O sea, yo no pago violencia con violencia, yo no pago dolor con dolor, ¿no? Yo pago dolor y todo este abuso de violencia con amor, ¿no? Yo podría llegarme a imaginarme la, la mirada que Jesús le daba a los soldados mientras lo escupían, inclusive, y lo golpeaban tan fuertemente, ¿no? Y lo humillaban sobre todo, y sobre todo sin ningún tipo de sustento. De acuerdo. Algo así es como el dolor del cuerpo hace que el amor del alma sea cada vez más grande. Entonces él entiende que a mayor sufrimiento físico, mayor va a ser su redención. El resumen de toda esta escena de la flagelación es que el silencio de Jesús tiene más ruido en el cielo que en la tierra. Que en la tierra, no se queja, ¿no? Y él le invita, también en cada fase de estas 4 escenas que vamos a contemplar, siempre hay una invitación de Jesús y del Señor con nosotros, y aquí Él nos está invitando a que en los momentos dolorosos, ¿cierto? No nos quejemos, empecemos a mirar, también nos invita a mirar al enemigo, ¿no? Con esa mirada del Padre misericordioso, ¿no? De la parábola del hijo pródigo. Y que si en este momento estamos viviendo un momento doloroso en nuestras vidas, con alguna enfermedad o algo, no exasperemos, Confianza. sino también vuelve y nos lleva a la confianza, ¿no? Me llevo eso también de la flagelación. Así es. Bueno, segunda escena, vamos a acompañar a Jesús con la cruz a cuestas, camina al Calvario, ¿no? El Via Crucis. Y entonces aquí quiero dar unos tips, como para que estemos todos sincronizados, hasta investigamos un poquito. Y era, no hay evidencia en la Biblia, pero sí han habido historiadores católicos que sí han entrado mucho a investigar, digo, como a recrear esta escena, ¿no? Entonces se habla que en su momento morir crucificado, lo que iba a ser la cruz, era el signo de máxima humillación posible a un ser humano, ¿no? O sea, él no podía haber fallecido ni en la coronación ni en la flagelación, sino que tenía que morir en la cruz, ¿no? O sea, Jesús murió humillado, Claro, lleno de la amor. crucifixión únicamente se le daba a la peor escoria de la sociedad. Entonces, claro, ¿qué mejor forma de humillarlo que morir de la misma forma en que muere la escoria, los ladrones, etcétera? Entonces, era el final que tenía que ser. Hmm. Y dicen que lo más seguro es que le amarraron el tronco o el madero que es transversal, que se llama patibulum, ¿cierto? A los brazos, que puede tener unas medidas de unos 2 metros, más o menos,
de ancho, pesar unos 50 kilos. También con Pipe investigamos, bueno, qué distancia hay de ahí de Jerusalén al monte, ahí al Gólgota. Se estima que hay unos 600 metros desde la fortaleza Antonia, que fue donde fue flagelado, hasta el Gólgota, ¿no? Entonces esto marca, él ya viene muy flagelado, viene seguramente deshidratado, casi sin sangre, ¿no? Y son casi 600 metros en subida, bueno, primero entre calles y luego en subida hasta el Gólgota cargando aproximadamente un madero de 50 kilos. Claro, mientras lo siguen azotando, mientras le siguen escupiendo, se siguen burlando, humillación total. Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. O sea, eso hace que el recorrido de 600 metros, claro, uno dentro de la cabeza 600 metros quizás no puede ser tanto, pero bajo esas condiciones tiene que ser una cosa tremendamente brutal. Insufrible. Se puede ser Sí, una hora, hora y media sí, de acuerdo. de maltrato. Además que nos dice la tradición, y este es el primer punto que quería rescatar, y es que Jesús se cae 3 veces. Aquí hay una gran enseñanza que nos deja nuestro Señor, y es, si Jesús se cayó, ¿no? El camino al Gólgota, que también puede ser tu vida, ¿no? O sea, tu vida, todos tenemos que pasar por este Vía Crucis para poder llegar al cielo. Y nos hace una invitación a no desesperarnos como Judas cuando nos caemos, ¿no? Yo me llevo mucho eso de esas 3 caídas. ¿Tú qué opinas? Sí, lo de Judas es primera caída y su decisión fue quitarse la vida y no someterse a la divina misericordia de nuestro Señor. Y aquí es exactamente lo mismo. Nosotros muchas veces cuando nos caemos sentimos que se nos viene el mundo encima y que estamos solos. Y no es así. Es importante amar nuestra cruz, cargarla con orgullo y oración todo el tiempo sabiendo que Jesús siempre nos va a acompañar en todo momento. Y que nos levanta. Mira, yo asociaba mucho, nosotros hicimos un Via Crucis cuando uno va a Medjugorje en peregrinación, hay un monte, el Krzyżewac, que es el monte de la cruz, es de los Via Crucis más lindos, ¿no? Que hemos hecho en la vida. A mí me daba muy duro esta parte del Via Crucis porque en cada caída, hay veces cuando uno ha tenido fallas o fracasos o caídas en la vida, uno se guarda ese rencor en el corazón, Pipe, ¿cierto? Puede que un fracaso sea a nivel empresarial o a nivel de una relación o a nivel de una enfermedad de salud. Yo me di cuenta que yo en el corazón culpaba a Dios de esos fracasos. Yo decía, pero si me he portado bien, ¿por qué he tenido estas pruebas, por decir así, o estos fracasos, estas caídas? Y él en esa montaña me dijo, es que yo también me caí. Es que uno asimila como si creer en Dios es que ahora la vida es color de rosa. Y no es así. Es más, entre más uno esté enamorado de Dios, creo que las dificultades en la vida van a ser mayores. Y ahí va a ser donde se va a demostrar realmente qué tan firmes estamos nosotros con Él. Porque en las buenas, cualquiera. En las malas es donde se ve realmente la rigidez del amor, o sea, la fortaleza de nuestro amor con nuestro Señor. Y confiar. Yo les quiero decir que en esas caídas, pues uno no se muere en esas caídas. Uno puede que lo vea todo negro. En ese momento, no quiero, no, esto está muy duro. Me encierro en la cueva, lo que sea, en la oscuridad. Pero lo más importante acá es tener la certeza, volver a confiar. Vuelve y nos envía un mensaje de confianza de que Él nos va a ayudar. Que Él también se cayó y que Él te puede parar de esa situación en la que estés, ¿no? Hay 2 puntos de este camino que a mí me marcan mucho. El primero, a él le ofrecieron vino con mirra. Y el vino con mirra lo que hace es tratar de dormir los dolores. Y no lo aceptó porque él quería sentir esos dolores. ¿Sí? Esa es la primera. No aceptó ese tipo de ayuda. Pero, siendo Dios, sí acepta la ayuda de Simón el Cirineo, por ejemplo. Que lo pusieron a ayudarlo a cargar la cruz. Y él siendo Dios pudo haber dicho como no, yo soy Dios, yo puedo cargarla solo. Pero aún así él aceptó la ayuda. Ese es maravilloso. Y es que nos lleva a esto, porque
Hay veces Jesús nos ayuda a levantarnos de esas caídas enviando personas. Personas. Eso pasa mucho. ¿Y qué pasa normalmente cuando uno se cae? A uno le da pena y uno se esconde. Y a uno le gusta Ay, yo, encerrarse. yo no quiero que me vean que me caí, ¿no? O sea, uno en el parque, una baldosa así abierta, y uno lo que hace es hacerse el loco como que no se cayó. A nadie le gusta que lo vean a uno caído, ¿no? Como caído literalmente Porque es demostrarse débil. débil. Aceptar ayuda hoy en día está visto como si lo tuvieron que ayudar, él es débil. Y nos juega, como siempre lo hemos dicho, al orgullo. Y esta también me deja una invitación muy importante y es, no nos hagamos los locos. Por ejemplo, el primer servicio que nos dice nuestro Señor es en la familia, ¿sí o no? Así es. O sea, uno no puede ser uno en la calle y otro en la casa con la familia, ¿no? Esa es la primera incoherencia más grave que puede tener un cristiano. Perfecto. Listo. Entonces vamos a arrancar por la familia y por la casa. Y hay veces vemos que mi hermana, tu hermano, tu primo, tu mamá, etcétera, tus hijos, llevan una cruz y nos hacemos los locos también. Como, bueno, eso es problema de él, no, yo no le ayudo, ¿cierto? Entonces, es a no ser indiferentes con la gente que lleva una cruz. El llamado acá es a ser como el cirineo, es a salir, a pesar de que el cirineo como que lo empujaron, como hágale, ¿no? Como, ¿sabes? Pero la invitación es de manera desinteresada ayudar a los demás. Y en una parte del servicio puede ser ayudar a otros a llevar su cruz, ¿no? Salir al camino. Así es. Y Simón de Sirene fue el diferente, porque como lo dijiste, todos los apóstoles se habían perdido. Es muy loco esto, ¿no? Vamos con el tercer punto, que es importantísimo, rol importantísimo que juegan las mujeres. Sí, a mí eso me marcó muchísimo, saber que todos los apóstoles y que juraron y perjuraron que iban a dar su vida por su Señor, ¿sí? Cuando se reúnen en la última cena y le dicen, yo doy la vida por ti, y empieza a ocurrir todo este camino al Calvario, ¿y qué pasa con todos? Se Como desaparecieron, polvo. todos salieron corriendo. ¿Y quiénes se quedan? ¿Quiénes acompañan a Jesús en ese camino? Las mujeres. Las mujeres. Y eso a mí me marca muchísimo. Y yo sí tengo una reflexión sobre eso. A ver. Y es que quizás los hombres sí aparentamos mucho a través de la parte física. Que nosotros somos los machos, nosotros somos los fuertes. Pero yo sí me he dado cuenta y me he dado cuenta en mi hogar que quien realmente es la fuerte es mi esposa. O sea, las mujeres de verdad tienen un tema de fidelidad y de valentía que es de admirar. Es espiritual, no es física, ¿no? Sí, Porque muscularmente, pues sí, el hombre tiene más músculo que la mujer, pero en espíritu y en corazón, la mujer es mucho más entregada y mucho más poderosa. más poderosa, más fiel. Y me encanta esto porque muchas personas hoy en día disminuyen mucho el rol que ha tenido la mujer en la vida de Jesús, en el Evangelio, en la iglesia, y pues para nada, ¿no? O sea, aquí comienzan las mujeres y son las mujeres las que van a estar aquí en el Via Crucis. Son las mujeres que van a estar en la cruz, en la crucifixión y en la muerte. Y son las mujeres que son precisamente las que lo van a ver en su resurrección. Entonces, aquí creo que el Evangelio le hace un fiel reconocimiento a las mujeres. Ahí está la Verónica, que por tradición sabemos que limpió el rostro de Jesús. Así es. Sabemos que está quizás María Magdalena. María Magdalena, María la mamá de Santiago. María la mamá de Santiago. Salomé. Y lo más seguro es que está la Virgen. La Virgen María. La mismísima Virgen María, porque con ella se iba a encontrar después en la cruz. En la cruz. Hay una escena que a mí me mata de la película de la Pasión de Cristo, que no está en el Evangelio, sino en revelaciones privadas, que es cuando María se le acerca a Jesús en el camino al Calvario, y Jesús le dice, Madre, yo hago nuevas todas las cosas. ¿No? Él sabía que ese camino y ese llamado y esa muerte en la cruz iba a significar para todos
una renovación finalmente, ¿no? Una vida nueva pues para todos. Bueno, y un último punto importante, chévere, como para entender de contexto del Via Crucis es el Gólgota y el simbolismo que tenía, ¿no? Gólgota significa el lugar de la calavera y se dice así porque por la forma que tenía, la estima quedó más o menos 10 metros como de pendiente, o sea, parece como un casquito. Pero hay un punto muy importante, ¿no? Digamos que dentro de la tradición judía se cree que ahí estaba enterrado Adán. Uf, Imagínate esta escena, o sea, donde entró la muerte y el pecado al mundo, se sella con la sangre de nuestro Señor. Queda sellado y se totalmente logra ahí la la redención de todos muerte nuestros y era la pecados. redención. A mí Uf, me voló la cabeza. tremendo. Mm. Y llegamos finalmente a esta tercera escena, que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimos detalles, nosotros hemos priorizado algunos para análisis, si no nos quedaríamos Sí, horas y horas, porque es muy rico el contenido que hay ahí. Jesús tiene unas palabras importantes en ese momento, ¿no? Voy a arrancar con la primera, Pipe, y es cuando Jesús, según Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él sigue con la misma actitud de amor profundo por la humanidad. Soportar todo, pues, desde la flagelación, coronación, el Via Crucis, toda esta humillación, el juicio. Y llega a la cruz, lo clavan en la cruz. Y lo primero que le dice al Padre es, perdónalos porque no saben lo que hacen. la ignorancia de no saber a quién le están haciendo ese daño. ¿Sí? Él entiende que la gente que le está haciendo daño no sabe quién es él. ¿Sí? Y de cierta forma siento como que él entiende la posición de ellos, como de se llenaron como de ese odio, de esa sevicia de maltratarlo y todo, y él aún así los perdona, Él los los perdona, perdona. intercede por ellos, le dice al Padre, Padre, perdónalos, están enceguecidos totalmente de la mentira. Claro, No lograron ver la verdad. Y esto nos puede pasar hoy en día, ¿sabes? Esto también hay que orarlo mucho, hay que pedirlo por el estado en el que está en este momento la sociedad y es, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Todas estas cosas que están pasando, eh, la negación de la verdad, todo lo que, no, desde que uno diga que es cristiano católico es como si uno dijera soy el hijo del anticristo, más o menos, ¿no? O sí. sea, siempre aquí creo que la invitación es que en cada punto Jesús nos deja una invitación. Y para mí lo que yo me llevo al corazón es ama a tus enemigos. No basta solo con amar a los que te aman, sino tienes que amar a tus enemigos. Es difícil, pero esa es nuestra invitación, a que cuando alguien nos haga daño, en vez de responder odio con odio, logremos hacer ese cambio y invitar a la oración por esa persona que nos está haciendo daño. Orar, pedir perdón, reconciliarse. Todo esto es un tema de aligerar la cruz. Y orar y perdonar a los enemigos es una de las maneras en que la cruz se hace Más liviana. más liviana. Así es. Vamos con una segunda frase súper bonita y que creo que la gente no la interpreta bien. O de hecho yo no la interpretaba bien hasta hace poco, ¿no? Y es cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, yo quiero decir que cuando yo veía esto antes, yo decía, pucha, se sintió solo. Dios lo abandonó. En el momento más duro de todos, Dios o Jesús dejó de sentir la presencia de Dios ahí. Y eso no es un poco lo que está ocurriendo. Lo que ahí estaba ocurriendo es que Jesús estaba rezando el Salmo 22. El Salmo 22 se llama sufrimiento y esperanza del justo. Y comienza así con estas palabras. Es un salmo un poquito largo para que lo lean
es muy bonito, pero al final es un canto de victoria. Al final él comienza diciendo, bueno, me están persiguiendo, que los leones, que pilas, que estos, ta. Y el salmo se va transformando hasta que todo líder de toda nación doblará rodillas ante mí para que sepan que todo fue obra del Señor. Así termina el salmo. O sea, es Espectacular. todo el tiempo glorificando a Dios. Jesús hablaba mucho con los salmos, ¿oíste? Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también nos deja una invitación y es que en los momentos que uno más, porque cuando uno la está pasando en máximo dolor, como en este momento de Jesús, uno cree que uno está solo en la vida. Y eso es mentira. Yo sí soy un fiel creyente, a pesar de que no nos responda en ese momento Dios con la inmediatez y al WhatsApp que necesitamos, pero Dios siempre está con nosotros en los momentos de mayor sufrimiento. Eso es verdad. El que nos quiere hacer sentir que estamos solos es el maligno. El que nos quiere Sembrar, mantener sembrar desesperanza. desesperanza, aislarnos. Por ejemplo, si tú hoy la estás pasando mal, no sé, tienes una enfermedad, un ser querido con una enfermedad, o estás desempleado, una crisis, lo que sea, no te aísles, ¿no? O sea, Y si no tienes ganas de buscar a alguien, que suele pasar, mm, un santísimo. mm. Ese es el mejor espacio. Y contarle a él los problemas que uno tiene. Él ya lo sabe, pero le gusta escucharlo de nosotros. O una buena siestica en el Santísimo. Esa es buena. Y sale uno recargado. Bueno, vamos con la siguiente. El último grito. Aquí dice, consumado es. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí hay algo súper bonito que investigamos con Pipe y es, esta palabra viene del griego. No sé si la pronuncio bien, pero es tetelestai, que es una palabra muy poderosa griega que significa completado, terminado, saldado. O sea, como cuando uno se para en el restaurante y dice, ya la cuenta está pagada. Sí. Fin. Esto es. Esto es lo que le dice, ya todo está cumplido. Todo lo que Todo su plan. está el plan, las profecías, el camino, en ese momento todo se consume y la deuda se paga. Y también me llama mucho la atención, como decía Santo Tomás de Aquino, que Cristo no murió en derrota, sino en cumplimiento. Su sacrificio selló el pacto eterno. O sea, Él se entrega libremente, ¿no? Aquí dice, entrego y entregó el Espíritu. En ningún momento le quitan la vida a Él, sino que Jesús le entrega por voluntad propia el Espíritu al Padre, ¿no? Así es. En ese momento. Me parece, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tienes algún comentario de esto? Ese es un triunfo, nosotros lo veníamos hablando y yo lo veo así. Y es el golazo que Dios le mete a Satanás con Jesús. El demonio nunca supo quién era Jesús hasta cierto punto y él no podía creer que alguien fuera a cargar con los pecados de toda la humanidad. Desde el Getsemaní, ¿no? Desde el Getsemaní, exacto. Él decía como no, imposible. O sea, nadie puede soportar los pecados de la humanidad. Y el demonio lo que hace es, pues vamos a hacer lo mismo que hacemos con todos los demás profetas. Lo vamos a matar. Y como vemos que está un poquito más avanzado, le vamos a dar la peor humillación. Y ese fue el peor error del demonio. Cayó en la trampa de Dios. Porque él no entiende el plan de amor. Exacto. No puede. En su soberbia no le hace ningún sentido. Que alguien pueda hacer eso. Exacto. Exacto. Y era tan pesada la deuda o esa cuenta del restaurante, la deuda era tan pesada que se vio reflejado en el dolor espiritual en el Getsemaní, en la flagelación y en la coronación tan humillante y tan fuertes, en el mismo camino a la cruz, y acá, porque la gente se seguía burlando de él. Hay una escena, sí, hay una escena de la película de Mel Gibson, no está en la Biblia claramente, pero es una escena que marca muchísimo. Cuando están flagelando a Jesús, aparece Lucifer cargando un niño.
cuando lo está mirando. Y esa escena lo que demuestra es que Lucifer le está mostrando a Jesús que él a su hijo lo cuidaría con su alma. O sea que realmente lo está poniendo a dudar que Dios jamás debería permitir que a su hijo le estuvieran haciendo eso. Pero sabes que personas con las que he hablado tienen esa duda. Dice, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero no creo en su pasión y en su muerte y en su crucifixión. ¿Por qué? Porque no me hace sentido que Dios hubiera entregado a su hijo a tal nivel De esa forma. de esta forma de humillación. Dios no tendría que haber humillado esto. Dios chaquea los dedos y reorganiza el universo, ¿no? Entonces, Claro. y no entienden el misterio de amor y de la redención que hay acá, ¿no? Pero es normal que piensen eso. O sea, si Satanás lo duda, pues la gente también lo va a dudar. Si un ángel que tiene el entendimiento de absolutamente todo no le cabe en la cabeza eso, claramente al ser humano tampoco. Entonces por eso me parece espectacular esa jugada de Dios. Es una jugada. Es brillante. Y nunca la va a ver venir, Exacto. ¿sabes? O sea, no le iba a ver venir. Y yo creo que cuando Jesús lo crucifican y muere en la cruz, todos los demonios en el infierno y los que estaban en ese momento en la tierra celebraban. Uy, le matamos un pez gordo a Dios. Le matamos, sin saber que era el mismo encarnado O sea, el golazo se vienen a dar cuenta del golazo que les metieron en la resurrección. en la resurrección. Sí. Ahí es donde dice, uy, no la puso en el ángulo y la vimos entrar. Y ni la vieron. Ni la vieron, exacto. Bueno, aquí entra a jugar uno de los mayores regalos que Dios y Jesús nos dejó en la Sí. humanidad, ¿no? Nuestra madre, que la amamos con todo nuestro corazón, que no entiendo porque hay veces personas que leen este evangelio no lo entienden de corazón. Aparece un apóstol, finalmente, el amado, el más amado, Juan, ¿no? Con la Virgen María al pie de la cruz. Y estas palabras también se las dice Jesús a la Virgen María y a Juan. Y le dice primero a la Virgen, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Es una orden a cada uno. Es una misión. Sí. Es un propósito, ¿no? Pero uno no puede tomar este evangelio tan a la deriva como, sí, es el hijo. Ok, la cuidó hasta que la Virgen fue asunta al cielo y hasta que Juan se murió y ya está, ¿no? O sea, era una misión, era un propósito y era, como vos decías, una orden que prácticamente le delega a la Virgen ser como la gerente de la viña, ¿no? La madre de todos nosotros. El mensaje no es para ellos dos específicamente, es mucho más amplio. Cuando le dice a la Virgen, ahí tienes a tu hijo, Juan representa a toda la humanidad, nos representa a todos nosotros. Entonces le está diciendo a la Virgen toda la humanidad son hijos. Los tienes que cuidar, los tienes que proteger. Y le dice a Juan, es decir, nos está diciendo a todos nosotros, ahí tienes a tu madre. Entonces nosotros tenemos que ver en María a nuestra principal protectora y a nuestra principal intercesora ante Jesús. Sí, no entiendo por qué tantas personas la rechazan. Yo en algún momento, y esto lo digo con el dolor de mi alma, yo en mi soberbia decía, ay, pero si ya yo le oro solo a Dios. No lo hacía, no hacía oración. ¿Por qué me dicen que tengo que ahora orarle a una señora? Una soberbia. Y la Virgen con una dulzura. Mira, yo te digo que desde que me acerqué a la Virgen María, ella se encarga de que uno se enamore de ella. Ella es el camino más cercano para crecer en el amor a Jesús y para llegar al cielo, ¿cierto? Como dicen, ella es el camino más corto, el más rápido y el más seguro para ir a Jesús. Exacto. Ella nos acompaña en nuestro Vía Crucis también. Porque todos acá tenemos una cruz. Cristo nos dijo, Jesús nos dijo, toma tu cruz y sígueme. O sea, no hay cielo si no atravesamos un Vía Crucis. Así lo quieras negar, vas a tener tu cruz, ¿no? O sea, si rechazas la cruz, se va a hacer
100 kilos más pesada, 200 kilos, hasta insoportable. ¿Y quién te la va a quitar? Nada, eso no se quita con plata, ¿no? Eso se quita con aceptación, con humildad. Y María, tomando cositas del Evangelio, de la Anunciación, eh, es la más humilde, es una escuela de humildad, de Nunca, pureza, de obediencia. nunca tiene protagonismo en ningún momento de la Biblia. Eso demuestra que ella conocía su lugar. Ella sabe que el actor principal es su Es su hijo. hijo. Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. Ella no quiere en ningún momento destacar por encima. Solo hay un momento en el que yo digo, es por esto que ella es nuestra principal intercesora y es en las bodas de Caná. Sí, que después vamos a Después ampliar hablamos de eso, no vamos a entrar en profundidad porque nos sobre podemos eso. quedar metidos en eso, pero la Virgen María siempre conoce su lugar, es la más humilde. Y ella sabe que nosotros tenemos que ir siempre tras nuestro Señor. Y la Virgen siempre nos dice, hagan lo que mis hijos les dicen. Siempre, nunca les dicen, no, es que tengo la verdad, no, es que yo les digo, no, 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 es como conviértanse, ¿cierto? Y vuelvan a mi hijo Jesús, ¿no? O sea, hagan lo que les dice en el Evangelio, en su palabra, en toda esta vida que hemos... Entonces, Algo que para no darle más vueltas al asunto, que me quedó muy marcado en la peregrinación que nosotros hicimos a Medjugorje, es que en una de sus apariciones la Virgen dice, si yo un día hago una aparición y al mismo tiempo está la Eucaristía, a mí déjenme sola y vayan todos a encontrarse con mi hijo. en la Eucaristía. Así es. Pero tocas un tema súper interesante, ¿no? Que es el de la Eucaristía y es, hay veces damos por hecho, aquí adelantándome un poquito al formato, pero hay veces damos por hecho que la misa es un rito más. Yo no sé si ustedes sabían, pero la palabra Eucaristía es acción de gracias. Y acción de gracias a que a todo lo que hemos descrito en este momento. Desde la Eucaristía o la misa, cuando tú vas a una misa, resume eh, básicamente lo que pasa desde el Getsemaní hasta este momento, hasta la crucifixión y muerte, y bueno, y posteriormente la resurrección. Pero la misa no es, ¿cómo decirte? Como un recuerdo, no, es volver a traer el Gólgota al altar. El altar se vuelve el Gólgota, Así es. decía el Padre Pío. Ah, no es como recrear, como, uy, acordémonos lo que hizo Jesús. No, no, no. Cada día, cada Eucaristía que ocurre en Sudamérica, en Florida, si lo estás viendo, en cualquier parte del mundo, se recrea sacramentalmente, o sea, vuelve a ocurrir. O sea, Él vuelve a dar su vida por nosotros en el cuerpo y la sangre, por el perdón de todos nuestros pecados. Esa es la importancia, esa es la riqueza de la Eucaristía. La mejor forma de nosotros agradecer a nuestro Señor todo el sacrificio que hizo es ir idealmente a diario a la Eucaristía a encontrarnos con Él. Y como decía el Padre Pío, si la gente supiera el valor que tiene esa hostia consagrada, todas las iglesias del mundo deberían estar custodiadas por la policía. Sí, nosotros no podemos, o sea, nosotros podemos sobrevivir sin sol, pero no sin Eucaristía. Así El es. mundo se iría para la porra. Sería un valle de sombras, automáticamente. Toda la capa de protección espiritual de nuestro Señor, si no hubiera Eucaristía, sería cubierta, como lo vio el Papa León XIII, ¿no? Lleno de demonios, ¿no? Bueno, vamos a un punto también que me llama mucho la atención, Pipe, y es el de los dos ladrones, de Gestas y de Dimas. ¿Qué demás? A mí me recrea mucho esa escena, Pipe. Lo que analizamos, si no lo han visto, véanse al anterior episodio de Judas versus Pedro. Pero me recrea esa escena en el corazón. ¿Por qué? Dimas, todos se están burlando ahí. Habían dos ladrones. Dimas, digamos, lo que conoce hoy como el buen ladrón y el otro como el mal ladrón, ¿no? Pasan los soldados, se burlan.
Tú dices que eres el Mesías, el Hijo de Dios, sálvate, pues te puedes salvar a ti mismo. Bueno, yo creo que Jesús en la cruz era como, bueno, ¿es en serio? Sí, sí, sí. ¿Really? Pues le decían, a ver, has salvado y has ayudado a cuánta gente, ahora sálvate tú. Pasa el combo de las serpientes. No, yo me lo imagino así hasta de los sumos sacerdotes y le dicen un poco lo mismo, ¿no? Ah, tú eres el Hijo del Mesías. Si te bajas de esa cruz en este momento, creeremos en ti. ¿Really? O sea, La misma tentación del demonio en el todo, desierto. La todo es como misma. si Espectáculo. el demonio estuviera hablando ahí en ese momento, ¿no? O sea, resucitó a Lázaro. No, no, no. Bueno, estos muchachos. Sí. Eh, el ladrón malo usa palabras similares, ¿no? Gestas. Hace los mismos comentarios. Ah, tú eres que tal, entonces bájate, que tú eres el hijo del Mesías, sálvate, ¿no? Me parece chistoso estarse burlando de alguien que está en tu misma situación. O sea, el tipo también está crucificado y haciéndose burlas del de al lado. No tiene mucho sentido. Pero hay algo muy lindo en Dimas que él dice, nosotros fuimos, sí, condenados justamente a estar acá. O sea, este es nuestro destino, pero no el tuyo, porque tú eres un hombre inocente, ¿no? Y le dice, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. ¡Pah! Esto activa como chun, 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 chun. Todos los breakers de la misericordia, ¿no? De una, ¿no? Entonces Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Juepucha, Pipe, ¿qué significa eso? Jesús tiene la capacidad de reconocer cuando alguien dice las cosas de corazón. Eso es fundamental. Cuando nosotros estamos orando, Dios sabe cuando nosotros le estamos hablando desde el corazón, desde un corazón humillado y arrepentido. Él lo reconoce y nosotros también. ¿Sí? Y eso fue lo que sucedió en ese instante. Él vio, a pesar de toda la situación que estaba ocurriendo, encontró una persona que estaba de verdad arrepentida y que se estaba humillando ante él. Y quizás creyó sin ver, porque no sabemos, seguramente Dimas no estuvo en los milagros, o en los exorcismos, o en las sanaciones que hizo Jesús, o en esa escena con Lázaro cuando lo revivió. Simplemente él creyó en ese momento y le pidió que tuviera misericordia con él. Por eso me acuerdo un poco a Pedro y a Judas. A Judas sobre todo, sí. Sí, o sea, me acuerda a Dimas mucho a Pedro porque confió en la misericordia de nuestro Señor. Claro, a mí a Con Judas, muchísima menos información que la de Pedro. total, ¿No? total. A mí a Judas es porque Judas no se somete a lo que le pide Dimas. Si Judas, y lo que decíamos en el capítulo anterior, si Judas le dice a Jesús, perdóname y acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, lo perdona. ¿Sí? Activa los breakers. Sí, de acuerdo. El 911. No hay nada, o sea, el mensaje es claro. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo rechaza. no lo rechaza. No lo Es ese rechaza. el principal camino de la salvación, es ese. Y este fue a última hora, que también lo hemos hablado, ¿no? Ese golpe de gracia a última hora, ese arrepentimiento a última hora. Yo sé que esto puede pasar, sé que los últimos van a ser los primeros, pero no nos podemos confiar a que entonces tengo una vida de desenfreno y si, no sabes el día y la hora, ¿no? No sabes si ese día vas a recibir esa gracia y esa bendición. Creo que es una apuesta muy riesgosa aceptarse al último minuto, pero sí nos recuerda que la misericordia de nuestro Señor puede llegar en el último minuto de la vida, ¿no? Me llama mucho la atención que fue canonizado directamente por Jesús, no por la iglesia. De hecho, tiene su fiesta, creo que es como el 23 o 25 de marzo, la fiesta de San Dimas. Wow. Imagínate, Chévere. o sea, era un santo, ¿no? De la iglesia. Entonces, no sé, esta comparación me parece que vuelve y nos recuerda a Jesús, como que vuelve y nos recuerda, ¿no? El arrepentimiento es clave. Volver a la misericordia es clave, pero con arrepentimiento de corazón, lo que vos has dicho. Se abren las puertas del cielo. Y bueno, cuando Jesús fallece, hay
más o menos desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, están todas las tinieblas, el clima se complica, los soldados se asustan un poco y pasa algo muy interesante, es que el velo del templo se rasga en dos. La palabra dice que se rasga desde arriba hacia abajo, ese detalle es importante, Sí, porque era un velo grueso, era un velo que solo podía traspasar el sumo el sumo sacerdote sacerdote. supuestamente para encontrarse a Dios. Era un velo que separaba a la humanidad a Dios. Entonces, esto era lo que se refería a Jesús cuando dijo, en 3 días derribaré el templo y lo reconstruiré. Es decir, ya no hay velo, ya no hay un velo, una capa entre la humanidad y Dios. Yo voy a ser el nuevo sumo sacerdote. Yo, Jesús, eh, da cumplimiento a la antigua alianza, pero sella la nueva con su sangre y con su cuerpo, ¿no? Y cumple su palabra y dice, nadie va al Padre excepto si no es por mí. Tremendo. Juepucha. Entonces, este me lleva a otro punto. ¿Tú quieres decir algo de esto? ¿Del velo o algo? No. No, Bien. Este me ya esa lleva a un parte. punto y es que también lo veíamos en una película este domingo, que veíamos, y era el Cristo es el camino entre la humanidad, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Eh, Él es el camino, perdón, la verdad y la vida, y el camino al Padre. Um, y este me lleva al siguiente punto que tiene que ver con la lanza del soldado Longinos, ¿no? Porque él dice, nosotros veíamos todos los sacrificios, ¿no? Que hacían en animales en la antigua alianza, ¿no? O sea, si tú eras un super pecador, entonces tenías que comprar un buey. Si habías hecho un par de pecaditos, pues unas palomitas y ibas y la entregabas en el templo y ya El está, ¿no? sacrificio. Jesús nos dijo clarísimo, y por favor necesito que guarden esto y nos guardemos esto en el corazón. Él dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿No? Y esta, cuando el soldado le clava con la lanza en el costado, sale sangre y agua. Y Sor Faustina, que tú la quieres mucho, nos dice que esto tiene un significado, ¿no? Ella se va, básicamente toda la divina misericordia se basa en esta representación de Jesús que sale la luz del agua y la sangre, los rayos blancos y rojos. Ella nos dice que el agua justifica las almas y el rayo rojo, que es la sangre, es la vida de las almas, ¿no? Y es Así todo es. lo que, todo lo que sale de la divina misericordia lo podríamos resumir en esta frase que dice Sor Faustina en su diario, y es, la humanidad no encontrará paz hasta que se vuelva a la fuente de mi misericordia. Entonces, como esta imagen de Jesús, ¿cierto? En la cruz, con el costado, esta herida tan importante que representa la misericordia, se consolida en esta, ¿cómo diríamos? No sé si es vocación o, bueno, se consolida en la divina misericordia, Así que es. eso fue en el siglo XX, ¿no? Y eso se da porque normalmente la forma de agilizar la muerte de las personas que están crucificadas es que le corten las piernas, que le rompan las piernas. Y eso lo hacen con todo y es lo que pedían que ocurriera con Jesús. Rómpanle las piernas, pero deciden no hacerlo y le atraviesan la lanza. Y esto cumple con una profecía importante que decía, ninguno de los huesos del Mesías será quebrado. Y por eso lo atraviesa con la lanza. Y ahí lo que tú decías, la sangre representa el perdón de nuestros pecados y el agua representa la vida y la purificación de la humanidad. Entonces, acá la invitación también es que vean la novena, vamos a lanzar la novena de la Divina Misericordia, comienza el Viernes Santo y termina con la fiesta de la misericordia, ¿no? 8 días después de la fiesta de El domingo, resurrección. así es. Todo es un mensaje de amor y misericordia, pero hay muchas personas hoy, Pipe, que esto no lo entienden. O sea, cuando tú le dices cuál es el significado de la cruz para ti, no, se quedan con el sufrimiento, se quedan, no, yo mejor no quiero ver eso, me aíslo. Que hay No. iglesias que lo están empezando a hacer, que empiezan a poner no al Cristo resucitado, no al Cristo crucificado, sino ponen es un Cristo resucitado. Porque no les gusta el tema de la sangre, no les gusta como el tema del sufrimiento.
ocultemos esa parte. Y ese realmente es el significado de todo. El sufrimiento es por nosotros, por nuestros pecados. Sería negar algo, la base, ¿no? De nuestra fe, ¿no? No nos podemos quedar solo con la resurrección. La resurrección glorifica precisamente la cruz, ¿sí? Pero aquí lo más importante es que Dios dio a su Hijo por amor a la humanidad. Imagínense, no sé si me pueda caber en la cabeza, pero si Dios que tiene un corazón tan grande, lleno de amor y tan humilde, y Él entrega a su Hijo por todos nosotros, pues no creo que eso lo hubiera hecho feliz, Hmm. ¿no? Y dejarse humillar y que el mundo lo aplastara, porque es que el mundo a este punto lo tenía aplastado, liquidado corporalmente. Pero es ese misterio de amor al final el que, el que nos redime a todos nosotros. Entonces, no hay fe cristiana, no hay fe católica si uno se brinca la pasión, ¿no? De acuerdo. De nuestro Señor. Bueno, ese sería como un punto importante. También, pues, recordarles que pues yo quería cerrar este punto antes de entrar a la resurrección y es que cada vez que vamos a misa, todo esto que les acabamos de contar, todo ocurre. ¿Sí? No es que se repita el Calvario, sino que vuelve a ser presente. Ahí está el Calvario, el Gólgota. Se hace presente de manera sacramental. Si cada día Jesús muere y muere en la cruz por nosotros. O sea, es un misterio de fe y de amor infinito hasta que se acabe, hasta que cierre el chuzo. Sí, es por eso que nosotros vamos a misa, es a encontrarnos con Él. No es un tema de, ay, es que yo no creo en la iglesia. Ay, no, es que ese sacerdote no me gusta cómo da la homilía. No, 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 nosotros no vamos a misa ni por el sacerdote ni por la iglesia. Nosotros vamos es a encontrarnos con nuestro Señor, a acompañarlo nuevamente en su sacrificio y a recibirlo. Ese es el punto central de la Eucaristía y es por esa razón que nosotros tenemos que asistir. Y si lo podemos hacer a diario, mejor. No hay mayor agradecimiento con Él que ese. Y yo puedo decir con confianza, Pipe, que es aquí en la pasión y en la cruz donde salen la fuente de todas las gracias y las fuerzas. O sea, yo cuando me he sentido más sin fuerzas, que no doy un paso más o algo así, ya con el champú al límite, es en la cruz y en el Santísimo, y en la Eucaristía, en la adoración donde vuelve uno vuelve y llena el tanque, ¿no? Entonces, al final, para esta Semana Santa, el llamado es a cargar nuestra cruz, a no rechazarla, eh, a morir, a morir a nosotros mismos para volver a nacer. Creo que esto ya nos da de pronto unas pautas con lo que hemos hablado de que él podría llegar a significar eso de morir para volver a nacer y el llamado a que Jesús debe ser honrado y adorado en la cruz y en el altar. Con respeto. Eso es lo que pasa en la misa. Listo. Y vamos a la última escena, a la séptima y última escena, que es la resurrección y la ascensión del Señor. Aquí, de nuevo, hay un montón de cosas valiosísimas. Hemos creado, pues, un poco un resumen. Pasa algo brutal. Jesús se muere a las 3 de la tarde. Truenos, tiembla, el velo se ríe. ¿No? Como que el templo se sacude. Hay pánico. Inclusive Mateo en algún momento habla de que hubo una resurrección de unos muertos por ahí. O sea, la Sí, sí, vaina sí. se pone... Claro, murió Dios encarnado. El cosmos totalmente se estremece. Pero desciende al infierno. Aquí queríamos dar una claridad, ¿no? Importante, sí. Que se llama el Sheol o el Hades, La que era un des- lugar, no era el infierno donde las almas estaban condenadas o los demonios, también los ángeles caídos, sino que era más un lugar donde estaban esperando los muertos, las almas justas, que iban a esperar ahí la redención,
¿Quién sabe cuántos años llevaban esperando? Pues se dice que Adán, David, estaban ahí. Entonces ya nos imaginaremos cuánto tiempo habrán estado esas almas en ese lugar. En ese lugar, ¿no? Y él baja automáticamente en espíritu. Y ahí es cuando el demonio dice, uy, Ahí fue el golazo. ¿qué pasó, no? Que fue este gol de chilena que me acaban de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Crea el camino. Él es el camino, entonces crea el camino, ¿no? Hay algunas revelaciones privadas que hablan que es Jesús adelante y detrás una combo de Un gente muy batallón largo, un batallón subiendo al cielo, crea el camino al cielo, abre las puertas del cielo y le dice, esta es la casa de mi padre, hay habitaciones para para todo el todos. mundo, adelante. Y eran almas que ya, con las que ya contaba el demonio, que dijo, estas ya las tengo aquí al ladito, de cierta forma son mías. Y cuando vio que llegó Jesús y ¡guau!, se las llevó a todas, ahí fue que la vio. Y dijo, uy, este man muy crack, me metió un golazo. Un golazo, ahí es que enloquece. El catecismo de la iglesia, el número 633 nos dice, Jesús descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Y el 634 nos dice, el anuncio del evangelio de la salvación fue también comunicada a los muertos. Pues pucha, yo no espero el momento en que se va a estrenar la película de Mel Gibson, La Resurrección, para ver esta escena, ¿no? Sí, Bueno, es importante también mencionar que la sepultura la hace José de Arimatea y Nicodemo, Nicodemo. dos fariseos piadosos. ¿Qué más podríamos decir? En la resurrección, al alba del domingo, la primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena. Nuevamente, las mujeres súper firmes, súper fieles, un ejemplo de fidelidad, y se le aparece a ella lo reconoce finalmente, ¿no? Hay un detalle que a mí me enloquece y es que los viejitos del Sanedrín, ¿no? Los sumos sacerdotes seguían dando lora. Entonces, cuando a él lo sepultan en el Santo Sepulcro, van y le meten más mentiras a Pilato. Entonces le dicen, vea, necesitamos unos guardias, vayan a hacer que se le metan los apóstoles de él o sus seguidores, lo saquen y digan que resucitó y ahí aquí ya se armó. O sea, más miedo, la misma fórmula de miedo. Entonces ponen unos guardias, Y ¿no? una megapiedra. Una megapiedra, la sellan, ponen todo, candado, cámaras de vigilancia, ponen todo y ¡pum! Llegan dos ángeles y rompen ese sepulcro de una. Y me llama un montón la atención, Pipe, que cuando María Magdalena se impacta al ver a Jesús, cuando lo reconoce, va a buscar a sus hermanos y el primer apóstol que sale corriendo sin pensarlo, los demás seguían sin creerle. Sí. Entonces Pedro sale corriendo, es el único apóstol que sale corriendo, se encuentra con Jesús y se devuelven, ¿no? Y es en ese lugar donde Jesús les da el propósito un poco más claro, la misión a cada uno de los apóstoles. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que pasó con Tomás? Tomás no creyó, porque era el único que no había podido estar presente en las apariciones de Jesús resucitado. Entonces, en el momento en el que él puede estar presente, en uno de los momentos que Jesús se hace presente, Jesús le dice, agarra tus dedos, mételos en la llaga para que veas que soy yo y mira mis manos. Es decir, y muchos somos así, ver para creer. O sea, y sí pasa con muchas personas que dicen que no creen porque nunca han visto nada. O sea, que toda nuestra fe o toda nuestra religión y todas nuestras creencias parten de la fe. Pero hay personas que dicen que necesitan poder ver. Sí, los científicos, ingenieros, explícame esto al detalle. Exacto. Pero hay que decir que esto solo se logra entender e interiorizar en el corazón, no en la cabeza. Pero entendemos que hay personas que son así. Y es totalmente entendible. Y de hecho, si alguien nos está viendo y tiene esas dudas, hay muchos estudios científicos en la iglesia sobre milagros eucarísticos, apariciones, sobre la Biblia, mil cosas que pueden consultar. Hay mucha riqueza también científica detrás de la fe.
Bueno, y entonces estaban ahí, ocurre lo de Tomás, Jesús come pescado con ellos, para decirles que no soy un espíritu, estoy aquí en carne y hueso con ustedes, ¿no? Pero lo que ocurre más importante es que en cada uno de los evangelistas le pone la misión a los apóstoles, ¿no? Entonces tenemos a Mateo, que en Mateo Jesús les dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Habla de conversión. Y hay una frase ahí que me queda a mí súper marcada. ¿Cuál? Que les dice Jesús, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. O sea, es por eso que vemos nosotros el sacramento del bautizo es importantísimo. Hay una frase que a mí también me quedó muy marcada y es que todos somos criaturas ante Dios y en el momento en el que nos bautizamos pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Me duele mucho porque hoy en día yo le escucho a mis amigos decir, no, pues que crezca y cuando tenga por ahí 15 años, pues que ella escoja su fe. No entienden el poder que hay detrás en el bautismo. Algún día haremos un programa enfocado en sacramentos. Así es. Pero has dicho muy bien, y es que aquí Jesús empieza a instaurar los sacramentos de la iglesia a través de sus apóstoles, que hoy en día son los obispos de nuestra iglesia católica. Así es. A través de Marco le dice, bueno, en mi nombre expulsarán demonios, sanarán enfermos, bueno, toda esta corriente que es parte del apostolado de la iglesia, ¿no? El tema de sanación y de liberación. A través de Lucas le dicen, deben ir y predicar en el mundo en mi nombre el arrepentimiento y el perdón. O sea, no solo les dice, tienen que ir a predicar mi misericordia, no. Esta palabra sí que la hemos usado, el arrepentimiento y el perdón, ¿no? Hoy lo hablamos entre gestas y dimas. Y en Juan les entrega el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo y le deja un sacramento poderosísimo, que es el de la reconciliación, el de la confesión. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Ese mensaje es clarísimo y es súper importante. Y es decir, nosotros tenemos que ir a confesarnos y que la persona encargada, y en este caso son nuestros sacerdotes, que nos den el perdón. Ahí mismo lo dice. Y no es un tema como de yo llegar a la casa en la noche y decir, Dios mío, perdóname por tal cosa y listo, porque Dios lo perdona todo. Eso no funciona así. La mejor forma de uno arrepentirse de corazón es diciéndoselo a quien representa a Dios en ese instante. No, y al final es el resumen de cómo Jesús empodera, por decir así, a sus apóstoles que van a terminar siendo los sacramentos de la iglesia. Bueno, para ir cerrando este capítulo, luego los apóstoles se van a pescar. De nuevo Jesús tiene un encuentro con Pedro, le pregunta 3 veces si lo ama. Pedro claramente con pena le dice que sí, que lo ama mucho. Y Jesús le responde, apacienta a mis ovejas, ¿no? Este es como un lineamiento final de lo que debe ser la misión de la iglesia de nuestro Señor, y tiene una profecía donde más o menos le dice que va a durar hasta un tiempo maduro y que la muerte de Pedro va a terminar también en la cruz para la gloria de Dios. Esperamos que este capítulo les haya gustado, que se hayan nutrido un poquito de todos estos análisis que hemos hecho con Pipe, y los invitamos a que se suscriban, compartan este contenido con alguien más que le interese seguir creciendo en la fe. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan feliz Semana Santa. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.